Escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos con noticias de esta semana que termina. Revela nuevo escándalo de corrupción en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, de López Obrador. Amílcar Olán, amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente, compró un terreno de 18 hectáreas en 6 pesos cada metro cuadrado. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunció que el precio normal del metro cuadrado en ese lugar es de 1,200 pesos. A él se lo vendieron a 6 pesos cada metro cuadrado. Ahora, Amílcar, amigo del hijo del presidente, se lo renta a la constructora Ica Flour. Esto se suma al otro escándalo de corrupción por 490 millones de pesos que le dio el gobierno de Tabasco y de Quintana Roo. Vamos con otra nota. Lamentablemente, la dictadura de López Obrador elimina el 90% de los registros de personas desaparecidas. Reduce la cifra principal de 110,000 personas desaparecidas a tan solo 12,000. Dicho registro, dicho sea de paso, no ha sido fiable. El equipo de periodistas de Ciro Gómez Leiva comentó el caso de Nimbre Selene, una joven que desapareció después de dirigirse a la escuela durante la mañana del 30 de mayo del año 2019. Nimbre Selene fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía del Estado de México. Sin embargo, los agentes del Ministerio Público que atendieron a la familia de Selene se negaron a establecerla como desaparecida durante 3 meses porque les dijeron que seguramente se había ido a vivir con su novio, cosa que no fue verdad. Posteriormente la declararon encontrada con vida, pero es que eso nunca ocurrió. Por tanto, se dice que los registros de personas desaparecidas en México no son fiables. Entonces, ni de la cifra de personas que dicen que están aparecidas, que se han encontrado, son fiables. Y ahora se eliminan miles de personas, pasamos de 110,000 personas desaparecidas a tan solo 12,000. Y el régimen de López Obrador se autocelebra diciendo que esto es un resultado de su política de seguridad. La sociedad civil, la organización no gubernamental Alto al Secuestro, reportó 233 secuestros en México en el mes de noviembre, mientras que el régimen de López Obrador no reportó más de 60. Quiere decir que el gobierno del presidente López Obrador está maquillando las cifras, está ocultando personas que son secuestradas o víctimas de delito. La candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, denunció la imposición de la morenista Lenia Batres, hermana de Martí Batres, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cargo que dejó vacante la corrupción de Arturo Saldívar. Xóchitl Gálvez indicó que López Obrador es un dictador, indicó que aborrece la división de poderes, que quiere apoderarse de todas las instituciones. A mí no me genera confianza hasta ver cómo actúan. Xóchitl Gálvez indicó también que hay nepotismo debido a que Lenia es hermana de Martí Batres, impuesto por Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y esto lo agrego yo, él es parte de una secta llamada Luz del Mundo, del pedófilo apóstol, se llama apóstol, Nazón Joaquín García, que está detenido en los Estados Unidos de Norteamérica.
Chavismo. Claudia Sheinbaum amenaza a México. Claudia Sheinbaum de Morena dijo durante un mitin a sus seguidores que les exige que voten todo por Morena para tener las 2/3 partes del Congreso Federal y destruir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2024. Una ambición de Claudia Sheinbaum es destruir la Constitución mexicana, pues ¿para qué puede ser? Para establecer una dictadura, para desaparecer instituciones, para desaparecer organismos constitucionalmente autónomos y dirigirlo todo desde la presidencia. No creían esto, ¿verdad? Pues así lo ha dicho Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum exige tener la mayoría como sea, incluso con corrupción electoral, la mayoría en el Congreso Federal para destruir, reformar, cambiar, hacer una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos y establecer una dictadura como en Cuba o Venezuela. En México, en Petatlán, Michoacán, reportan ataques con drones por parte del grupo criminal Familia Michoacana. Utilizan drones para lanzar bombas contra poblados, contra casas, contra establecimientos de personas que no pagan la extorsión en el estado de Michoacán. O sea que los casos de extorsión no solamente son como los de Texcaltitlán, también ocurren en el estado de Michoacán, obviamente sede del grupo criminal Familia Michoacana. En la Ciudad de México no avanza la investigación sobre el atentado que sufrió Juan Pablo Izquierdo del Partido Acción Nacional en la alcaldía Álvaro Obregón. Un hombre se acercó y le disparó cuando estaba a bordo de su vehículo. Como resultado del disparo que le dieron en la cabeza, perdió el ojo izquierdo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dirigida pues hasta este momento por la corrupción de Ernestina Godoy, aunque su ratificación, es decir, un nuevo periodo, no ha sido confirmado, no realiza la investigación correspondiente porque no les interesa investigarlo. Ellos están tal vez implicados en el atentado contra este panista, contra Juan Pablo Izquierdo, no quieren hacer la investigación, va muy lento este proceso, no dan certeza ni legalidad, tal vez porque son políticos de oposición. Estados Unidos programan para el 4 de marzo de 2024 juicio contra Armando Escárcega, alias El Patrón, a quien es señalado como el presunto autor del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no han explicado por qué decidió atentar contra la vida de Ciro Gómez Leiva o si recibió la orden de alguien más de matar a Ciro Gómez Leiva. Si recibió la orden, por ejemplo, del presidente de la República. Esto no se ha esclarecido. En Nuevo León, el gobernador del estado de Nuevo León, el emesista de Movimiento Ciudadano Samuel García, inaugura una planta de tratado de aguas en la presa El Cuchillo II o El Cuchillo II, tras el fracaso de su campaña presidencial y de sus ataques constantes contra la candidata del PAN Xóchitl Gálvez, protegiendo a Claudia Sheinbaum y buscando robarle votos a Xóchitl Gálvez para imponer a Claudia Sheinbaum, exhibe alianza con el dictador López Obrador. Declaró que López Obrador tiene un gran equipo, un equipo de primer nivel y que siempre le estará agradecido por todo lo bueno que ha hecho por él. Una serie de declaraciones que exhiben perfectamente cómo es que Samuel García es una marioneta de la dictadura de López Obrador y que continuará sus ataques contra Xóchitl Gálvez, lo mismo que la corrupción de Eduardo Verástegui. En Venezuela y Guyana, Nicolás Maduro quiere los territorios de la Guyana para incrementar la producción de petróleo venezolano. Analistas indican que si se atreve a atacar las instalaciones de ExxonMobil de Estados Unidos en Guyana, habría una respuesta militar por parte del gobierno estadounidense. Ex abogado de Donald Trump
Rudolph Giuliani es condenado a pagar 148 millones de dólares por difamación a agentes electorales tras denuncia de corrupción electoral. En Rusia, el opositor Alexei Navalny ha sido transportado a otra prisión y los medios dicen que es una prisión desconocida. En Gaza van más de 18.000 palestinos asesinados en los ataques del Estado de Israel, 10.700 eran civiles, mujeres y niños. En Estados Unidos, asesor de seguridad de Joe Biden dice que Israel no tiene intenciones de ocupar Gaza, una mentira que exhibe el respaldo de Joe Biden al Estado de Israel. En Kuwait falleció el jeque Nawar a sus 86 años de edad tras ser hospitalizado de emergencia. Venezuela, María Corina Machado pidió revisar su inhabilitación por parte de la justicia chavista para ser candidata a la presidencia de ese país. Se sospecha que Nicolás Maduro ha creado artificialmente el conflicto con la Guyana precisamente para evitar que se realicen elecciones. En Nueva York, Estados Unidos, más de 150.000 migrantes han llegado ahí desde el mes de abril. Rusia, la integración de Ucrania y Moldavia podría desestabilizar la Unión Europea, advierte el gobierno de Vladimir Putin, mientras que los gobiernos de Hungría y de Austria se muestran escépticos e incluso rechazan el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Israel, miles de israelíes se manifiestan a las afueras del Ministerio de Defensa del Estado de Israel tras el asesinato de 3 rehenes israelíes por parte de soldados del ejército de Israel, quienes identificaron a los 3 rehenes israelíes como una amenaza a pesar de estar vestidos con características particulares como estar sin camiseta y portar una bandera blanca, pues que indicaba que estaban completamente desarmados. Los soldados israelíes mataron a 3 hombres que eran rehenes del grupo terrorista Hamás, 3 rehenes israelíes. El gobierno de Ecuador del presidente Daniel Noboa planea deportar 1.500 presos extranjeros que tengan condenas de al menos 5 años de prisión. Anuncia la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad siguiendo los pasos del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. En Israel, posible responsabilidad penal para los soldados que dispararon contra 3 rehenes israelíes que estaban vestidos de manera especial para ser identificados como rehenes liberados, no tenían camiseta y portaban una bandera blanca provisional. 14 fallecidos en ataque de Israel a Jabalia, Gaza. Se realizaron ataques contra escuelas. Israel asegura escondían combatientes del Hamas. Países tercermundistas pagaron en el año 2022 aproximadamente más de 443.5 millones de dólares por deuda pública. Esto podría aumentar hasta en un 39% la deuda pública entre el año 2023-2024, cuando se vuelva a hacer un nuevo balance de esta deuda. México, obviamente que figura como parte de esos países tercermundistas. El Vaticano, el Papa Francisco llama a esta Navidad, Navidad de dolor por la guerra en Tierra Santa. El credo del Islam y del judaísmo, credos falsos, promotores del odio y el asesinato, pues demuestran que no comparten la visión de paz de nuestro Señor Jesucristo. En México, juez niega la libertad al narcotraficante y sicario, el patrón, Escárcega, presunto autor del ataque contra Ciro Gómez Leiva, en que pues intentaron privarlo de la vida y únicamente se salvó por el blindaje de su camioneta. Estados Unidos califica de trágico error el asesinato de 3 rehenes israelíes por parte del ejército del Estado de Israel. Manifestantes exigen que el ejército israelí modere sus ataques. Frente frío número 17 afecta a Sonora. En España detienen 5 yihadistas, 5 terroristas islámicos del Estado Islámico,
que pues llegaron con la permisiva política migratoria del presidente socialista de ese país, Pedro Sánchez. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien cada vez es más odiado e impopular no solamente en Israel, sino en el mundo, da las condolencias a los familiares por los 3 rehenes que asesinaron en sus ataques el ejército de Israel en Gaza. El Partido Acción Nacional declara que la 4T no quiere eliminar la corrupción sino ser parte de ella. Esto tras exhibirse otro desvío de 490 millones de pesos a la empresa Romedic de Amílcar Olán, amigo de Andrés López Beltrán. López Obrador mantiene interferidos y amenazados los medios de comunicación para que esta clase de noticias sobre la corrupción de su gobierno no se den a conocer. Corrupción. Nuevamente, Andrés Manuel López Obrador perjudica a los órganos electorales de cara a las elecciones presidenciales 2024. A Nayarit, al Instituto Electoral de Nayarit, le quitó el 75.87%, por lo que la mitad de los soples ya presentan problemas financieros. Al quitársele el dinero a los organismos electorales, lo que quiere hacer López Obrador es que se incumplan con las normas que dan certeza y legalidad a las elecciones y, en caso de no serle favorables los resultados electorales, anularlos mediante corrupción a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México. Nombran a Mónica Soto como nueva presidenta del Tribunal Electoral tras la renuncia de Reyes Mondragón, tras acusación de extorsión y presiones externas, y también que pues exigieron la renuncia de Reyes Mondragón otros de los ministros, otros de los magistrados. El periódico argentino El Clarín se volvió acaso antivacunas. Denunció que el gobierno de Javier Milei el 12 de diciembre ordenó una masiva distribución de vacunas rompiendo récord y que es parte de la Agenda 2030. Grupo Clarín cumple 75 años, es el periódico más grande de Argentina y se asocia a los poderes fácticos de Argentina y del mundo. Sorprende este interesante llamado de atención para los votantes de Javier Milei, es decir, estos medios de comunicación ya saben cómo pues hacer enojar a los votantes de estos políticos que se dicen la alternativa a las políticas desastrosas, tanto de el chavismo o el Foro de Sao Paulo, que es lo que gobernaba Argentina y generó una hiperinflación de más de 150%, y en el caso la otra alternativa, ¿no? Los que son como Macri, los que son denominados neoconservadores, pues los medios están como muy enfocados en deslegitimar las medidas políticas y económicas que está adoptando Javier Milei para Argentina. Veremos cuál es el resultado. López Obrador eliminó más del 90% de las personas en el registro de desaparecidos. Pasamos de 110.964 desaparecidos a solo 12.377 desaparecidos, y de esta forma López Obrador, su medio de comunicación La Jornada, se autocelebran. Asimismo, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación del gobierno de López Obrador, insiste en que no se eliminó ningún registro. Bueno, pero en los hechos sí se está eliminando el registro, porque desciende a 12.377. Lo que hizo Luisa María Alcalde, lo que hizo la corrupción de López Obrador para descender el número de desaparecidos confirmados, es precisamente crear estas categorías. Estos desaparecidos no sabemos si están desaparecidos, así lo dicen, y estos desaparecidos sí está confirmado que estén desaparecidos. De esta forma, pues el gobierno de López Obrador no integra muchas personas al registro central, a la cifra que cuenta, a la cifra que hablarán los medios de comunicación extranjeros. Los datos de México ya no son fiables, están completamente maquillados, manipulados.
Pues recuérdese también, por ejemplo, lo que pasó, la masacre en Texcaltitlán, Estado de México, 14 personas muertas, 7 heridos. Y ocurre que, pues, tras estos hechos de violencia, quemaron un aserradero que dicen que era de la familia michoacana y desaparecen 10 personas. Pero el régimen de López Obrador únicamente emite una ficha de búsqueda para una sola persona de esos 10 desaparecidos que pudieran ser más. Se eliminan muchas personas, miles de personas del registro central de personas desaparecidas. Pasamos de 110.964 personas desaparecidas en México a solo 12.377. Y de esta forma, maquillando o recortando cifras, el gobierno de López Obrador festeja que su política de seguridad habría dado resultado. No ha dado resultado porque hemos visto que en estos 5 años de gobierno continuó la esclavitud, las extorsiones por parte de la familia michoacana en contra de los pobladores del Estado de México. Esa esclavitud moderna ya ha sido solapada por López Obrador y su gobernadora Delfina Gómez, que impuso al Estado de México con la complicidad, con la ayuda de Alfredo del Mazo. En Colombia, una chica de 14 años fue asesinada en el municipio del Cerrito por guerrilleros del grupo terrorista FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que forman parte del Foro de Sao Paulo, como también lo hace Morena, y en Colombia son defendidos por Gustavo Petro y la Organización de las Naciones Unidas, que presionan para que el gobierno, para que ese país acepte acuerdos de paz, es decir, impunidad para los terroristas. FARC es dependiente de las operaciones contra Occidente por parte de Cuba, del régimen de los Castro. El cantante mexicano Marco Antonio Solís felicitó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Dijo que el país está cambiando, que Bukele es ayudado por Dios y que se necesitan muchos como él para cambiar América Latina. Con anterioridad, el dictador López Obrador pues ha mostrado su desprecio, sus ataques contra el cantante mexicano Marco Antonio Solís. Sobre todo emprendieron una campaña de desprestigio en su contra por un chiste sobre espionaje, sobre el espionaje que ordenó López Obrador con Pegasus en contra de periodistas para amenazarlos de muerte. Marco Antonio Solís dijo: si sus novias o esposas les checan el celular, no son labores de espionaje, sino de inteligencia, bromeó Marco Antonio Solís, por lo cual la dictadura de López Obrador comenzó a atacarlo diciendo que es Narco Antonio Solís. Y es que el régimen de López Obrador intenta justificar el espionaje contra ciudadanos mexicanos civiles, el espionaje contra periodistas sobre todo, y contra políticos de oposición, diciendo que es para combatir el narcotráfico, cuando este ha sido el gobierno que menos ha combatido el narcotráfico en la historia de México. Corrupción. López Obrador nombró al priista Omar Fayad, exgobernador del estado de Hidalgo, como embajador de México en Noruega. Al ser cuestionado Omar Fayad sobre cuál sería su mérito para tener el cargo de embajador, declaró que él no tenía ningún mérito, pero que aceptaba el cargo. Es decir, reconoce que fue impuesto por López Obrador. Lo mismo que hizo con otros políticos corruptos del PRI, como por ejemplo Ordaz Coppel, al que era gobernador de Sinaloa y lo nombró también embajador de México en España. Una serie de premios, el cargo de embajador, reciben mucho dinero, tienen muchos privilegios, y eso es lo que ha hecho López Obrador para comprar a los priistas y asegurarse de que ellos lo ayuden en la destrucción de México. En Texcaltitlán, Fiscalía del Estado de México solo emite una ficha de búsqueda de las 10 personas desaparecidas tras la masacre en que murieron 14 personas y 7 resultaron heridos, en que los pobladores se rebelaron contra la esclavitud, las extorsiones por parte de la familia michoacana. Se busca a un hombre de nombre Germán García González, de 25 años de edad, padre de familia, que desapareció tras la masacre. El dictador Andrés Manuel López Obrador inauguró sin terminar la construcción del Tren Maya.
La primera parte de la construcción tardó demasiado en realizar un recorrido de Campeche a Cancún. Tardó 6 horas con 35 minutos en llegar a Cancún. Es un tren sumamente lento, no está terminado y además en redes sociales se exhibió cómo después de este acto mediático y propagandístico se desmontó todo lo que se había puesto como las estaciones del Tren Maya. No hay esos negocios, no hay esos servicios. Tan luego se fue el presidente, se desmontó todo eso, que fue una farsa. No está terminado el Tren Maya, no se sabe si se va a terminar en esta dictadura, pero lo que se exhibe es que es un tren lento, es un tren contaminante. Se talaron más de 10 millones de árboles para su construcción. Está construido sobre un terreno inseguro, hueco, en muchas partes. Se considera que han muerto más de 27 trabajadores aplastados o sepultados vivos durante la construcción del Tren Maya. Rusia, militares rusos reportan que destruyen 26 drones ucranianos en la península de Crimea. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presiona o insta al presidente o primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, diciéndole que debe de comportarse como un europeo y darle 50.000 millones de euros al gobierno de Vladimir Zelensky, al presidente de Ucrania. Viktor Orbán bloqueó esta ayuda porque pues recordó que la Unión Europea, en sus presiones para imponer ideología de género y muchas cosas nocivas para su país, para Hungría, les han bloqueado los apoyos financieros y mantienen amenazas y sanciones en su contra. Si no retiran esas sanciones, si no abren el apoyo financiero para su país, entonces no habrá dinero para Ucrania. En Francia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que el ingreso de Ucrania en la Unión Europea todavía se ve muy lejos. En Gaza, la agencia catarí Al Jazeera, una agencia de noticias de Qatar, reportó que soldados israelíes, durante un ataque de Israel a Gaza, mataron a uno de sus camarógrafos, a uno de los periodistas camarógrafos, a un reportero gráfico de Al Jazeera. En paz descanse. Un estudio, por cierto, revela que México es el segundo país donde más se matan periodistas. El primero es precisamente Palestina o Israel. Allí es donde se han matado más periodistas este año, pero México ocupa el segundo lugar. En Gaza, el ejército de Israel reconoce que asesinó a 3 rehenes israelíes. En Mali, la filial del Al-Qaeda realiza atentado en el que fallecieron 30 militares. El actor Matthew Perry, de la serie de televisión neoyorquina Friends, falleció por exceso de ketamina. La Agencia Internacional de Energía indica que el consumo de carbón rompió récord este año 2023. El carbón contamina, ciertamente, y para los creyentes del cambio climático, creen que representaría la posible extinción de la vida en la Tierra. Honduras, cerca de 518,000 migrantes han cruzado el país buscando llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, según informó la OIM, Organización Internacional de Migración. Hungría, Viktor Orbán negocia que solo dará los recursos a Ucrania si desbloquea la Unión Europea los recursos financieros para su país, Hungría. Ucrania, legislador del partido Servidor del Pueblo de Vladimir Zelensky en Ucrania, explota 2 granadas, mata a una persona y deja 26 heridos durante una reunión del poder legislativo. Estaba notando que el partido de Zelensky se llama Servidor del Pueblo, ¿no? Similar a los agentes de corrupción que compran votos de López Obrador, a los servidores del pueblo. Esta clase de nombres, que son tan rimbombantes y absurdos como ridículos, servidor del pueblo, los utilizan todos los dictadores socialistas. Todos los dictadores socialistas emprenden la utilización de nombres como servidor del pueblo, bienestar,
mientras se encubre la absoluta crueldad y el poco buen funcionamiento o de plano el mal funcionamiento de todos los servicios públicos, así como la eliminación de los recursos de lo que se necesita para mantener a un pueblo en el bienestar. En México, la oposición del Partido Acción Nacional resiste la corrupción de la fiscal de Morena, Ernestina Godoy, en la Ciudad de México. No ha sido ratificada. Godoy usó su cargo para hacer espionaje y atacar a políticos panistas, como exhibió el periódico New York Times, y encubrir los delitos de Morena. No se abrieron investigaciones contra Claudia Sheinbaum, pese a que debería de estar condenada a 270 años de prisión por la muerte de los 19 niños del colegio Repsamen. En Estados Unidos, Joe Biden hace creer a sus activistas y funcionarios que exigirá al Estado de Israel frenar sus operaciones militares en contra de la civil Franja de Gaza. En la Ciudad de México, en Buenavista, camión de materiales choca contra casa, se mete a una casa y ocasiona la muerte de 2 personas. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas reconoció al sionismo como una ideología extremista y racista. La resolución, sin embargo, fue revocada por presiones de Estados Unidos en el año de 1991, a pesar de los muchos atentados y casos de extremismo por parte de los ideólogos del sionismo. Hay presiones en el mundo hay presiones por parte de los sionistas para clasificar como antisemitismo el antisionismo. Sin embargo, 15.000 rabinos expresaron que por mesianismo judío se rechaza la creación del Estado de Israel. Entonces, eso quiere decir que más de 15.000 rabinos ortodoxos se han declarado como antisionistas. Ahora los ateos, líderes masones del sionismo, reclaman que ser antisionista es ser antisemita, algo que no se ha adoptado por parte del mundo y que, bueno, pues en este momento en todo el mundo, no solamente es nuestro caso, surgen las críticas contra el proceder de décadas de sionismo. En Brasil falleció infartado en pleno escenario un cantante de 30 años de edad de nombre Pedro Enríquez, en la Feira de Santana. Muchos comentarios interesantes en X. En Colombia, Gustavo Petro será investigado por recibir dinero del narcotráfico para su campaña presidencial. El fiscal Mario Burgos ya envió las pruebas a la Comisión de Investigación Acusación de la Cámara de Representantes. En Colombia, Dai Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, recibe inmunidad total para colaborar en la investigación por dinero del narcotráfico en la campaña presidencial de Gustavo Petro, Gustavo Petro también es parte del Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla, como Morena, como López Obrador, como la dictadura en Cuba, como Nicolás Maduro, como Evo Morales, etc. En Colombia, un hombre de nacionalidad estadounidense, de nombre Fred, que se hacía llamar Fereydun Khalilian, se hizo pasar por príncipe árabe durante un año y recibió toda clase de lujos del gobierno de Colombia. La inteligencia, la policía y el gobierno de Colombia fueron engañados. Nadie preguntó a la embajada de Arabia Saudí si este hombre era un príncipe de Arabia Saudita. Se gastó diariamente más de $50,000 y le brindaron escoltas de la policía colombiana. Gustavo Petro pretende utilizar a Javier Milei como una distracción política para no hablar de sus escándalos de corrupción. En Colombia, el chavista exguerrillero M-19 Gustavo Petro acusó que la política del libre mercado de Javier Milei llevaría a la sexta extinción de la humanidad, sin explicar cómo podría ser eso.
La Organización de las Naciones Unidas en su Asamblea General aprueba una resolución de alto al fuego inmediato en Gaza con 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. Esto después de que el gobierno de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, que es distinto de la Asamblea General de la ONU, pues rechazó la propuesta de Emiratos Árabes Unidos sobre un alto total al fuego para evitar más masacres contra civiles. Se estima que más de 5.700 niños fueron asesinados por los ataques del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En México exhiben grabación del ex consejero jurídico de López Obrador, Julio Scherer Ibarra de Morena, hijo del fundador de la revista Proceso, amenazando al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Le amenaza con desaforarlo si no se alinea a la dictadura de López Obrador. Entonces, los constantes ataques, que ya van más de 8 veces en que intentan encarcelar al fiscal Uriel Carmona, es una orden de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de Ernestina Godoy, del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Es un cercado, es un ataque constante contra el fiscal que investigaba nexos del narcotráfico de Morena en el estado de Morelos. En Estado de México detienen a policía que disparó contra el fallecido actor y comediante Octavio Ocaña en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En la Ciudad de México, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, rindió su primer informe de labores. La secretaria de Gobernación de López Obrador, Luisa María Alcalde, en representación de él, asistió y la miraba con desprecio. La Segop, Alcalde, ha participado en los insultos, acoso, amenazas machistas contra la ministra Norma Lucía Piña, quien enfrenta la corrupción y delitos, así como las violaciones a la Constitución por parte de López Obrador, por lo cual se ha constituido por cumplir con su trabajo como una enemiga de la dictadura. En el Estado de México, sin pruebas, la gobernadora Delfina Gómez de Morena niega que los desaparecidos estén secuestrados o desaparecidos por criminales de la familia michoacana tras la masacre en Texcaltitlán, en que desaparecieron 10 personas inexplicablemente, y se cree por parte de los pobladores que es una represalia por parte del narcotráfico por haberse rebelado contra las extorsiones. Querían cobrarles más de 10,000 pesos por cada hectárea de terreno sembrado. En Estados Unidos, Joe Biden disminuye o matiza sus condenas contra los crímenes por parte del Estado de Israel contra la Franja de Gaza. Un día anterior había dicho que Israel realizaba bombardeos indiscriminados, que tenía sed de venganza y que se estaban quedando solos sin el apoyo del mundo ante estos crímenes. Luego Joe Biden matiza estas declaraciones. Estados Unidos aprueba gobierno más de 886,000 millones de dólares. ¿Quién gasta esa cifra en un año? 886,000 millones de dólares para supuesta defensa. Estados Unidos invierte en el desarrollo de armas, en intervenir en otros países y diseñar armas más poderosas. 886,000 millones de pesos. De dólares, quise decir. Bolivia y el negocio del litio. Bolivia firma un acuerdo con una empresa de Rusia por 450 millones de dólares para extraer litio. Se trata de la empresa Rusia Uranium One Group. Es la empresa autorizada por la dictadura chavista de Bolivia para explotar el litio de ese país. Por cierto que Bolivia sigue encubriendo el golpe de Estado por parte de Evo Morales, el fraude electoral del año 2019 y narcotráfico. Estudios indican que los minerales más comunes y abundantes como la sal, cloruro de sodio, podrían hacer mejores baterías que el mismo litio, pero bueno, Bolivia tiene el 25% de las reservas de litio a nivel mundial. Sin embargo, no figura como un gran productor y ahora firma este acuerdo con Rusia para la extracción. Rusia pues gana mucho teniendo una participación en la extracción de litio en Bolivia.
En Israel, el gobierno israelí dice que eliminar al Hamas tardará unos meses más. Hay más de 18.000 palestinos muertos y 9 de cada 10 palestinos padecen hambruna. En Luxemburgo, Amazon no devolverá 200 millones de euros, gana un pleito fiscal. Estados Unidos, ante fracasos de Hollywood Disney, se aferran a la película feminista transexual gay Barbie, marca de muñecas creada por los masones Ruth y Elliot Handler del Beinay Beirit, que pues son los creadores de la marca Mattel. Esta película se constituye de mensajes contra los hombres, mensajes pro transexualidad y cosas de ese tipo que son pues la ideología progresista de los Estados Unidos de Norteamérica. Les comento que pues los estudios Disney emiten películas, pero todas son un fracaso, como que perdieron la magia, perdieron el toque y entonces ahora se aferran a esta película que no fue pues realmente significativa, pero que a comparación de otras no reporta tan malas cifras como las que ya hemos visto. Autopsia indica que estudiante del Instituto Politécnico Nacional en la alcaldía Gustavo Amadero, que fue encontrado sin vida, murió por intoxicación. Adrián Rubalcaba, del PRI, renuncia al PRI porque no le dieron la candidatura a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México por parte del Frente Amplio, y ahora dice que apoya a Claudia Sheinbaum de Morena. Exhibe que pues, nunca tuvo convicciones políticas de luchar contra la corrupción de Morena. Corrupción. Morena impone a Héctor Vasconcelos como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Héctor Vasconcelos es enemigo de la memoria de su padre, el licenciado José Vasconcelos, quien hubiera sido opositor a la dictadura de López Obrador. México explota ducto de Pemex en el estado de Tamaulipas. Austria desaprueba negociaciones sobre el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. No apoyarán las negociaciones, dijo el canciller austriaco Karl Namer. Ciudad de México detienen 2 personas en un cateo a 2 predios en la Gustavo Amadero. En Ciudad de México se registró un incendio en Iztacalco, una empresa de pinturas y plásticos. En Guerrero, taxista es asesinado a tiros por grupos de extorsionadores cuando llegaba a su domicilio, esto en Chilpancingo, Guerrero, gobernado por Morena. Reino Unido prohíbe la entrada de colonos terroristas israelíes que ataquen a civiles palestinos. Tamaulipas, hallan 9 cadáveres dentro de una funeraria en Reynosa, Tamaulipas. Banxico esta semana mantiene su tasa de interés en 11.25%, la inflación no baja, por lo tanto el dólar tampoco va a subir, producto de las políticas de López Obrador, desastrosas políticas que pues hacen que las personas que estaban pagando una hipoteca no la puedan pagar porque subió demasiado, otras van a tener que incrementar los montos del pago. También implica que hay muchas personas que no pueden solicitar un préstamo para emprender, para realizar su trabajo. En Morelos, el Congreso de Morelos rechaza desaforar al fiscal Uriel Carmona. Corrupción. López Obrador impone a Lenia Batres, hermana de Martí Batres, de la secta Luz del Mundo, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ciudad de México, 2 microsismos en la alcaldía Álvaro Obregón de 3.2 y de 2.4 grados pues generaron daños a varios edificios. En la franja de Gaza ya ocurre hambruna. 9 de cada 10 palestinos no comen lo necesario para vivir, advirtió el subdirector del Programa Mundial de Alimentos, Karl Skau. La organización UNRWA informó que en Gaza al menos 288 personas desplazadas que tuvieron que dejar sus casas por los ataques de Israel y que están en los refugios de la UNRWA han muerto desde el 7 de octubre. 288 personas han fallecido. Pobladores palestinos se exhiben ante medios de
ante medios de comunicación internacionales que la mayoría de las víctimas por parte del Estado de Israel, sus ataques aéreos, son niños en el centro, en el norte y en el sur de Gaza. Van más de 18.000 muertos por parte de los ataques de Israel. Israel, los ataques en Rafah, el sur de Gaza, dejan 20 muertos en zonas residenciales. En Jenin, Cisjordania, hay 11 fallecidos por los ataques de Israel. Hambruna en la franja de Gaza y 20 muertos en el sur. Japón, el primer ministro Fumio Kishida reemplazaría a 3 miembros de su gabinete por una investigación financiera de corrupción. Informe de la organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras indica que 45 periodistas fueron asesinados en el año 2023. El año pasado fueron 61 periodistas asesinados. El primer lugar lo lleva Gaza y en segundo lugar está México como el mayor país con periodistas asesinados. En Argentina, la inflación, legado de Cristina Kirchner, alcanzó 12.8% en noviembre, la cifra mensual más alta de este año. En Ecuador detienen a 29 funcionarios, incluido el líder antinarco, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilma Terán. En Venezuela, Nicolás Maduro continúa fomentando el debate, el conflicto sobre el Esequibo de Guyana. Se sospecha que busca obstruir las elecciones presidenciales y atacar a la población civil. En Chile, el gobierno de Boric destruye 25.000 armas de fuego, como no se hacía desde el año de 1990. 8.000 de estas armas fueron incautadas y 13.000 fueron entregadas voluntariamente. Un sismo de 5.8 grados en la escala Richter ocurrió este jueves en Guatemala. Estados Unidos, furioso, el presidente Joe Biden dice que los republicanos lo atacan con mentiras. Su portavoz Karine Jean-Pierre dice que no hay pruebas de que el presidente haya actuado mal. Esto después de que se filtran muchos correos entre el presidente y un socio de su hijo, Hunter. Correos en los cuales se estaría trabando acuerdos de corrupción. Biden habría cometido perjurio, habría falseado sus declaraciones porque él dijo que no sabía nada de los negocios ilícitos financieros de su hijo, y estos correos exhiben que sí. Además, todo esto ocurrió cuando él era vicepresidente, el vicepresidente durante la presidencia de Barack Obama. Unión Europea ofrece hasta 61.000 plazas para reasentamientos de refugiados, indicó Ylva Johansson. El gobierno de Vladimir Putin dijo que hay 617.000 soldados rusos enfrentando a Ucrania. Vladimir Putin indicó en su gran rueda de prensa que Ucrania no logró nada con su gran contraofensiva y que las tropas rusas han mejorado sus posiciones. Vladimir Putin, en una gran rueda de prensa, reitera que la paz llegará entre Ucrania y Rusia únicamente cuando Rusia alcance sus objetivos. Vladimir Putin insiste en que este conflicto, en que estos ataques contra Ucrania, iniciaron por la militarización del país por parte de la OTAN. Ucrania: reportan 11 fallecidos por ataque con drones en Odessa. En señal de protesta en Hungría, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, no asiste a la cumbre de líderes de la Unión Europea. Ha rechazado que se integre Ucrania a la Unión Europea y que se siga fomentando la guerra con Rusia. Javier Milei también realiza despidos masivos de funcionarios corruptos, partidarios de la ideología de género, de ministerios duplicados o con funciones que no reportan un beneficio para los argentinos. Javier Milei suspendió todas las obras públicas faraónicas emprendidas por la dictadura de los Kirchner. Hay recortes a pensiones que se usaban para comprar votos
y se están eliminando los subsidios e impuestos. Dicen que estas medidas podrían ponerse en vigor en un mes. Los medios de comunicación argentinos y extranjeros internacionales predican sin decir cuál pudiera ser la receta favorable, que las políticas de Javier Milei agravarán la situación en el país, pero pues ellos no indican cuál sería el camino correcto. Seguir por ese mismo camino de subsidios dañaría severamente la economía argentina. Se reportaría un colapso. Javier Milei eliminó los subsidios de gobiernos de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner, que generaron graves distorsiones económicas como carestía, impuestos, alza de impuestos y precios irreales. Estados Unidos exhiben miles de correos de Joe Biden con un sujeto llamado Eric Swearing entre el año 2010 y el año 2019. Swearing era socio de su hijo, y era cuando él era vicepresidente, y habría mentido cuando dijo que él no sabía nada al respecto. En Estados Unidos, Trump está acusado de 91 delitos graves por parte de la ofensiva del Partido Demócrata para que no sea presidente o candidato a la presidencia 2024. En Estados Unidos acusan a Hunter Biden por 9 cargos de evasión fiscal. En Argentina anuncian paquete de medidas urgentes para eliminar la hiperinflación, entrarían en vigor en un mes. En Rusia, analistas que hablan para medios rusos insisten en que menos del 30% de las armas donadas por Estados Unidos y la Unión Europea a los soldados ucranianos, pues sería solamente el 30% lo que llega, y que un 70% se pierde, no se sabe dónde, pero que se pierde, que no llega. También estos analistas acusan que Vladimir Zelensky haría un tráfico ilegal o un mercado negro con estas armas, que incluso se ha dicho por parte de algunos medios de comunicación que serían vendidas o revendidas incluso al grupo terrorista Hamas para ser utilizadas contra Israel. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán acusó a Ucrania de hacer un mercado negro con las armas que dona Estados Unidos y la Unión Europea. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reconoce que Bolivia viola derechos humanos. La dictadura chavista ligada a Evo Morales viola derechos humanos. Solo ha cumplido 4 de las 36 recomendaciones propuestas. Y sigue en prisión la expresidente Yanine Áñez. Sigue secuestrada por el gobierno de Arce. Estas 36 recomendaciones han sido presentadas por el GIEI, el grupo de expertos independientes. Y para finalizar, esta semana se iniciaron investigaciones contra el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, investigaciones para hacerle un juicio político por escándalos de corrupción o por corrupción. El Partido Republicano está acusando a Joe Biden de haber recibido millones de dólares de manera ilícita de sobornos por parte de otros países como pudiera ser Ucrania. Por su parte, su hijo insiste en que los estadounidenses no deben de creer que el dinero, las entre comillas ayudas que envía su padre a Ucrania, no deben de pensar que son sobornos para que no declare en su contra. Pero bueno, esa es la idea más extendida entre los norteamericanos, esa es la creencia más extendida, que es eso, que le está dando ayuda y que ese dinero se está utilizando para cosas que no son precisamente combatir a Rusia, sino para enriquecerse. Pues bien, esto es todo por el momento. Gracias por acompañarme en el desarrollo de esta hora. Este es el resumen de las noticias de la semana. La primera parte, porque si hiciera un resumen de todas las noticias, me abarcaría yo creo que como 2 o 3 horas. Pero yo creo que con esto es suficiente. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal.
Gracias por tu atención, hasta la próxima.